Padre Pío sostenía el rosario como quien sostiene un puente vivo entre la tierra y el cielo. Decía que muchos lo rezan, pero pocos realmente lo elevan hasta Dios. Para él, cada cuenta era un latido, una ofrenda y un acto de amor consciente. Explicaba que el rosario rezado sin atención pierde su fuerza como una lámpara sin aceite. Quería que las personas se dieran cuenta de que no basta con mover los labios. El rosario debe nacer del corazón. Padre Pío insistía en que antes de rezar, uno debe respirar hondo, silenciar la mente y recordar por qué está rezando. Él mismo pasaba noches enteras con el rosario en la mano, incluso entre dolores y sangre de los estigmas. Sabía que la Virgen escucha las palabras que se dicen con alma. Por eso repetía: reza así con amor verdadero o no obtendrás nada. Esta era la clave que él revelaba a quienes querían llegar al cielo. Cuando Padre Pío enseñaba sobre el rosario, no lo hacía como un maestro distante, sino como alguien que había vivido en carne propia el poder de esa oración. Él afirmaba que quien reza el rosario debe visualizar cada misterio como si estuviera presente en ellos. Decía que durante el rezo, uno debe imaginar a María sosteniendo el corazón del creyente, guiándolo hacia Cristo. Muchos rezan rápido, como quien quiere terminar algo incómodo. Pero Padre Pío advertía que la prisa mata la gracia. Invitaba a detenerse en cada palabra, pronunciándola como si fuera la última súplica antes de morir. Explicaba que cuando la boca reza pero la mente vaga, el alma queda dormida. Por eso decía: si comienzas el rosario, permanece ahí con María, no la abandones a mitad del camino. La Virgen, decía él, responde a quienes permanecen cerca, no a quienes solo pasan de largo. Padre Pío recordaba que el rosario no es solo una oración de palabras, sino una batalla espiritual real. Contaba que cada Ave María pronunciada con fe es como un golpe contra la oscuridad que rodea el alma. Por eso, cuando alguien reza sin intención, reza sin espada. Él mismo enfrentó ataques espirituales fuertes y decía que el rosario era su defensa y escudo. Enseñaba que al iniciar el rosario, uno debe ofrecerlo por algo concreto: la conversión, la paz interior, la protección del alma. Así, el rezo no se convierte en repetición vacía, sino en acto vivo. Padre Pío decía que cuando el rosario se reza con verdadero deseo de amar a Dios, el cielo se inclina hacia el orante. Muchos lo ignoraban, pensando que el rosario es para ancianos o para momentos de culpa, pero él respondía: el rosario es para quien quiere salvarse. Esa afirmación hacía temblar a quienes lo escuchaban. Para Padre Pío, rezar el rosario era entrar en el corazón de María. Él decía que cada Ave María es como llamar suavemente a la puerta de su amor. Si se llama con sinceridad, ella siempre abre. Pero si se llama distraído, sin alma, la puerta permanece cerrada. Él invitaba a quienes rezaban a imaginar a María presente frente a ellos, mirándolos con ternura. Decía que el rosario bien rezado restaura heridas profundas, calma tempestades interiores y desata cadenas espirituales. Pero advertía que quien reza por costumbre, sin entrega, no recibe nada. Él contaba cómo la Virgen lo consolaba en las noches oscuras de lucha y cansancio. Por eso insistía: reza con amor, no con prisa. Explicaba que el rosario es diálogo, no un acto mecánico. Cuando el corazón llama, el cielo responde. Esa era la forma de rezar que él quería enseñar al mundo. Padre Pío también alertaba sobre la distracción durante el rosario. Decía que la mente humana es inquieta y siempre busca escapar hacia preocupaciones, recuerdos o fantasías. Pero cuando eso suceda, él enseñaba a volver suavemente la atención hacia María sin frustración. Decía: la lucha por mantener el corazón en la oración ya es oración. Incluso cuando él rezaba, entre dolores y cansancio, debía combatir distracciones. Pero nunca se rendía.
Contaba que la Virgen no rechaza las oraciones imperfectas, sino las oraciones sin amor. Por eso, aconsejaba ofrecer cada distracción como sacrificio y continuar. Enseñaba que la perseverancia vale más que la perfección. Cuando el rosario se convierte en una entrega diaria, el alma comienza a cambiar. Él veía transformaciones reales en quienes rezaban así: paz profunda, claridad espiritual y fuerza contra el pecado. Esta era la prueba viva de que el rosario que toca el cielo existe, pero exige corazón. Padre Pío decía que antes de comenzar el rosario, uno debía ofrecerlo con una intención clara. Explicaba que la oración sin dirección es como una flecha disparada sin blanco. Él enseñaba a cerrar los ojos y decir: Madre, te ofrezco este rosario por la salvación de mi alma y la de aquellos que amo. Contaba que cuando la intención nace del corazón, las cuentas se transforman en caminos que conducen hacia la luz. Incluso en sus días más duros, cuando los estigmas ardían y su cuerpo estaba agotado, él ofrecía el rosario por aquellos que sufrían más que él. No reces para escapar de la vida, decía, reza para amar más en ella. Por eso afirmaba que el rosario debe ser sembrado con sentido. Cada misterio es una semilla que, si se siembra con amor, dará fruto en el tiempo de Dios. La Virgen no ignora lo que se ofrece con sinceridad. Padre Pío también enseñaba que el rosario debe ser rezado con ritmo sereno, sin atropellos. Decía que el alma necesita respirar entre palabra y palabra. Él comparaba el rosario con el caminar junto a María. Si corres, la pierdes. Si te detienes demasiado, te cansas. Pero si caminas con ella, llegas al corazón de Cristo. Muchos llegaban a confesarse con él diciendo que no sentían nada al rezar. Y él respondía: no reces para sentir, reza para amar. Decía que los frutos del rosario no siempre se sienten de inmediato. A veces, María trabaja en silencio, como quien cura una herida sin mover la piel. Por eso, aconsejaba no abandonar el rosario cuando parezca seco o difícil. Lo comparaba con el sol. Incluso cuando no lo ves, sigue calentando. La perseverancia era la señal del amor verdadero, y él lo repetía con firmeza, porque sabía lo que costaba sostener la fe. Padre Pío advertía que el rosario tiene poder contra la oscuridad espiritual. Relataba que muchas almas se perdían porque no buscaban protección. Él enseñaba que quien reza el rosario se cubre con el manto de la Virgen. En noches de angustia, tentación o desolación, él apretaba el rosario como quien sostiene un arma divina. Decía que el maligno teme a quien reza, no porque las palabras sean mágicas, sino porque la Virgen interviene. Padre Pío veía cómo las personas que abandonaban el rosario se volvían frágiles, inquietas, expuestas. Por eso insistía: reza cuando tengas ganas y cuando no las tengas. En ambas tu alma necesita de la Madre. Él mismo luchaba contra sombras interiores, pero nunca soltaba el rosario. Decía que era su ancla en el mar turbulento del mundo, y enseñaba que quien se aferra al rosario jamás queda solo en la batalla. Padre Pío también explicaba que el rosario es una escuela de humildad. Decía que cada repetición del Ave María es un acto de reconocer que no podemos salvarnos solos. Él enseñaba que la soberbia es la gran barrera entre el alma y Dios, y que el rosario la destruye poco a poco. Observaba cómo muchos llegaban altivos, creyendo que podían enfrentar la vida solo con su fuerza. Pero al rezar el rosario con sinceridad, sus corazones se ablandaban, sus lágrimas aparecían, su orgullo se quebraba. Cuando el alma se vuelve pequeña, decía él, Dios la levanta con amor. Recordaba que María nunca negó ayuda a quien se acercó a ella con humildad. Por eso, el rosario no es solo una oración, sino un camino hacia la verdad interior. Padre Pío lo veía: los que se rendían ante María encontraban paz,
Los que no, seguían luchando solos contra su propio corazón. Padre Pío insistía en que el rosario debía ser rezado todos los días. Decía que el alma necesita alimento constante, así como el cuerpo necesita pan. A quienes decían no tener tiempo, él respondía: si tienes tiempo para respirar, tienes tiempo para rezar. Contaba que incluso cuando estaba enfermo, agotado o en silencio profundo, nunca pasó un solo día sin el rosario entre sus manos. Lo consideraba parte de su ser, como una extensión de su fe. Explicaba que la constancia abre puertas que la fuerza no puede abrir. Rezar un día sí y otro no, decía él, deja el alma débil, pero quien reza diariamente, aunque sea poco, se vuelve firme como roca. Padre Pío observaba cómo el rosario diario transformaba personas, sanaba familias, iluminaba caminos. Decía que era la oración de los que no se rinden, de los que confían en el amor de María aun cuando la noche es larga. Padre Pío enseñaba que el rosario es, ante todo, un acto de confianza. Decía que quien reza debe entregar a María sus miedos, sus dudas y sus heridas. Él mismo, en momentos de profunda oscuridad espiritual, apretaba el rosario como quien sostiene la mano de una madre. Contaba que había noches en las que el silencio parecía vacío, pero en ese silencio la Virgen lo abrazaba. Explicaba que la fe no siempre se siente como calor. A veces es una decisión tomada en frío. Por eso decía que la oración que agrada a Dios no es la que emociona, sino la que persevera. Cuando alguien le decía: Padre, no siento nada al rezar, él respondía: justamente ahí comienza la verdadera oración. María escucha incluso cuando el alma apenas puede susurrar. El rosario toca el cielo, porque María eleva cada palabra, incluso las más débiles, como un canto que solo ella sabe presentar ante Dios. Padre Pío también hablaba del rosario como un camino de purificación. Decía que, mientras se rezan los misterios, el espíritu se va limpiando de pensamientos que deforman la paz interior. Él veía cómo aquellos que rezaban diariamente resonaban con una calma distinta, como si su mirada se volviera más suave. Explicaba que el rosario revela lo que está oculto dentro del corazón: resentimientos, temores, culpas. Pero en lugar de juzgar, María acaricia esas sombras y las transforma. Padre Pío sabía que muchos evitaban la oración porque temían enfrentarse a sí mismos. Pero insistía: el alma que no se mira no crece. Él aconsejaba detenerse brevemente después de cada misterio para sentir qué se movía dentro del corazón. A veces surgía consuelo, otras lágrimas, otras inquietud. Todas eran señales del Espíritu trabajando. María no entra para destruir, sino para reconstruir lo roto con amor silencioso. Padre Pío enseñaba que el rosario es también un acto de reparación. Decía que vivimos en un mundo que hiere y es herido, y que el rosario tiene el poder de curar lo que parece imposible. Él ofrecía rosarios por almas perdidas, por enfermos, por enemigos, por pecadores que nunca conocería. Decía que el amor verdadero no se limita al círculo cercano. Cuando alguien le preguntó si realmente el rosario podía cambiar la historia de un alma, él respondió: la Virgen no rechaza una súplica hecha con amor. Contaba que, a veces, la gracia no se ve de inmediato, porque Dios actúa en profundidad, donde los ojos no alcanzan. Él no quería que la gente rezara esperando resultados rápidos, sino transformación lenta y real. María, decía él, trabaja como la lluvia fina, no rompe, pero lo cambia todo. Cuando el rosario se reza con ese espíritu, toca el cielo y desciende como bendición. Padre Pío recordaba que el rosario también es alegría. Aunque muchos piensen que es una oración triste, él explicaba que en sus cuentas están los momentos más luminosos del Evangelio. Decía que quien reza debe aprender a sonreír interiormente ante los misterios de la vida de Jesús y María.
Él mismo encontraba profunda paz al meditar la Anunciación, la Natividad y la Resurrección. Explicaba que la alegría del rosario no es una risa ruidosa, sino una luz suave que ilumina el alma y la hace caminar más ligera. Muchas personas llegaban a él cargadas de angustias, y él simplemente ponía un rosario en sus manos sin grandes discursos. Sabía que la Virgen consolaba mejor que cualquier palabra. Decía: donde María entra, entra la paz. Él veía cómo el rostro de quienes rezaban comenzaba a suavizarse, como si un peso hubiera sido quitado. Esa luz es el fruto silencioso del rosario bien rezado. Padre Pío enseñaba que el rosario también fortalece la voluntad. Decía que muchas personas saben lo que es correcto, pero no encuentran fuerza para hacerlo. El rosario, afirmaba él, despierta una fortaleza interior que no viene del ego, sino de la gracia. Contaba que cuando el alma reza con perseverancia, aunque esté cansada o desanimada, la Virgen le comunica una energía nueva, suave, pero firme. Él sabía que la vida espiritual no depende solo de sentir amor, sino de mantenerse fiel en las pruebas. Por eso veía el rosario como entrenamiento diario, como el fuego que templa el hierro. Muchos le preguntaban cómo resistió tantos sufrimientos sin desmoronarse. Él respondía: María me sostuvo. No era una frase poética, sino real. El rosario era la cuerda que lo mantenía unido a Dios en medio de tormentas invisibles, y enseñaba que esa misma cuerda puede sostener a cualquiera que la tome con fe. Padre Pío explicaba que el rosario también ordena los pensamientos. Decía que muchas veces la mente se llena de voces, preocupaciones y tensiones que nos alejan de la paz. El rosario, al repetirse con amor, crea un ritmo interior que calma y centra el espíritu. Él mismo, cuando se sentía inquieto por los sufrimientos de las almas que atendía, tomaba el rosario para encontrar claridad. Contaba que mientras rezaba, lo que era confusión se volvía luz, lo que era miedo se volvía entrega. Enseñaba que la oración no elimina los problemas de inmediato, pero cambia la forma en que el alma los enfrenta. Decía que quien aprende a rezar el rosario aprende a pensar con el corazón y no solo con la razón. La Virgen ayuda a ver la verdad desde dentro, sin ruido. Así, poco a poco, el alma se vuelve más pacífica, más fuerte, más firme en Dios, como él mismo vivió en silencio obediente. Padre Pío también recordaba que el rosario es un acto de amor hacia la Virgen. Decía que María no es solo la Madre de Cristo, sino Madre de cada alma que se abre a la gracia. Él sentía su presencia cercana como una luz suave que sostenía su corazón. Hablaba de ella con ternura, como quien conoce su mirada. Por eso decía que quien reza el rosario debe hacerlo como un hijo que se acerca a su madre, no como un extraño. Contaba que muchos ven a María como algo lejano, pero que ella es más cercana que el propio aliento. Decía: si supieras cuánto te ama, llorarías de alegría. El rosario, afirmaba, es una forma de decirle: estoy aquí, madre, guíame. Y él aseguraba que la Virgen responde siempre, incluso cuando no la sentimos. Su amor actúa en silencio, reparando, protegiendo, acercando el alma al corazón de Cristo sin imponer, solo invitando. Padre Pío enseñaba que el rosario prepara el alma para la Eucaristía. Explicaba que la mente distraída no puede recibir plenamente la gracia del sacramento. Por eso recomendaba rezar el rosario antes de la misa, para entrar con el corazón dispuesto. Decía que cada Ave María limpia una capa de ruido interior, haciendo espacio para la presencia de Cristo. Él mismo pasaba largos momentos en oración silenciosa antes de celebrar con el rosario entre los dedos, como quien afina un instrumento antes de tocar. Contaba que la Eucaristía es el centro, pero el rosario es el camino que lleva hacia ese centro. Decía que María prepara el corazón como una madre prepara la mesa para un hijo cansado.
Quien reza el rosario antes de comulgar recibe con más profundidad, escucha con más atención y ama con más entrega. Así el alma no solo participa de la misa, sino que se deja transformar por ella. Padre Pío también hablaba del rosario como un acto de fidelidad. Decía que la oración constante es señal de amor verdadero, no de emoción pasajera. Él veía que muchos comenzaban a rezar con entusiasmo, pero abandonaban cuando la vida se volvía difícil. Y él advertía, el amor que solo dura en lo fácil no es amor. Contaba que cuando el alma permanece en el rosario, incluso en días fríos, cuando no hay fervor ni consuelo, entonces María trabaja más profundamente. Él mismo rezaba bajo tormentas interiores que pocos conocieron. Decía que la fidelidad en la oscuridad tiene un valor inmenso ante Dios. El rosario, afirmaba, no es un adorno espiritual, sino una alianza viva entre el alma y la Virgen. Quien lo sostiene cada día, aunque sea con debilidad, demuestra que no camina por emoción, sino por fe. Y esa fe es la que abre las puertas del cielo lentamente. Padre Pío enseñaba que el rosario finalmente transforma la vida. Decía que quien lo reza con amor constante no sigue siendo el mismo. Aunque la persona no note cambios inmediatos, la Virgen va modelando el corazón desde dentro. Él veía cómo los rostros se suavizaban, cómo la paciencia crecía, cómo el amor se hacía más profundo. No era magia, era gracia trabajando en silencio. Invitaba a no buscar señales extraordinarias, sino cambios cotidianos. Más paz en la mirada, más dulzura en las palabras, más fuerza para perdonar. Y afirmaba que cuando el rosario ha echado raíces en el alma, la vida adquiere una dirección nueva. María guía como madre sabia, llevando hacia Cristo con firmeza y ternura. Padre Pío sabía que este camino exige constancia, humildad y entrega, pero aseguraba que vale cada esfuerzo, porque el rosario bien rezado no solo toca el cielo, lo trae al corazón. Cuando termines tu rosario esta noche, no lo sueltes como quien deja un objeto cualquiera. Quédate unos segundos en silencio, respirando despacio, sintiendo la presencia que te envuelve. Padre Pío decía que en ese instante el cielo se inclina hacia ti como una madre que se agacha para escuchar a su hijo. Si has orado con el corazón, con humildad, sin prisa y sin querer impresionar a nadie, algo invisible se habrá movido dentro de tu alma. No lo verás con los ojos, pero lo sentirás en esa paz que llega sin motivo aparente. Esa paz es señal de que tu oración subió. Si en cambio sientes vacío, inquietud o indiferencia, no te asustes. No significa fracaso, significa que debes volver a intentarlo, más sincero, más desnudo de ego, más entregado. Rezar el rosario no es repetir palabras, es abrir la puerta por donde entra Dios. Y solo abre quien de verdad desea ser encontrado.